Principio, darles la bienvenida a todos, es un gusto tenerlos a todos por acá, y además la alegría de presentar un nuevo cuaderno. Piensen ustedes que es nuestro segundo cuaderno que hemos emprendido con Bernardita, o sea, con la Universidad de Desarrollo de Chile, entendiendo también que al ser el segundo cuaderno, hay algo de profundidad que uno empieza a alcanzar, hay algo de una mayor investigación, de una mayor posibilidad de acercarse cada vez más a nuestro objeto de estudio. Así que en ese sentido, eso es muy, muy importante. Resaltar también el coworking, ¿no? El poder hacer un trabajo conjunto con profesionales de distintas universidades. Esto que empezamos con el cuaderno número 103, que se llamó Desafío del Diseño, Multidisciplinariedad y Enseñanza, Interdisciplinariedad, perdón, y Enseñanza. Bueno, ahora en este cuaderno, que se ve, que se llama Los caminos posibles del diseño, se ve absolutamente profundizado, ¿no? Así que eso es sumamente importante. Nosotros, Bernardita y yo, establecimos como una separación temática un poco en el cuaderno. Tenemos 3 ejes. Un eje es diseño y arte, hay otro eje que es diseño y patrimonio gráfico, y hay otro eje que es diseño y educación. Otra cosa que es muy interesante y que apareció en varios de los artículos es la referencia a los 2 años anteriores que hemos tenido, y de los cuales tampoco nos hemos sacado de encima todo hasta ahora, que es el tema de haber dado clases durante la pandemia, haber dado clases virtuales, ¿no? Como que hay ciertos aspectos en nuestra vida que realmente cambiaron mucho. Recién justamente también nos lamentábamos de que ya no viajamos tanto, que ya no nos vemos tanto en vivo y en directo, pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de vernos en esta oportunidad y celebrar juntos esta publicación. Bernardita tiene armado el orden, así que ella les va a contar un poquito más. Hola a todos y a todas, mucho gusto de verlos y verlas y reencontrarnos virtualmente, como dice Alejandra. Si fuera un año pre-pandemia estaríamos brindando, pero estamos celebrando virtualmente. Con Alejandra tuvimos que hacer unos ajustes por motivos de algunas agendas, entonces vamos a partir por los últimos, digamos, por el último eje, que es diseño y patrimonio, que lo presenta Ángeles Moreno, de la Universidad del Desarrollo, y ella nos va a compartir su artículo de la influencia y el rescate patrimonial del Gran Concepción, digamos, del patrimonio industrial de la ciudad de Concepción. Es la segunda ciudad más importante de Chile, y que tiene una identidad más bien industrial, que le da una característica especial a esta ciudad. Entonces vamos a invitar a Ángeles que nos comparta su resumen del artículo Trascendencia del patrimonio gráfico industrial en la identidad territorial del Gran Concepción. Te vamos a ir avisando con los minutos, Ángeles. Gracias, Fernandita. Hola a todos, me es de mucho agrado compartirles este breve avance de mi artículo, que en palabras simples cuenta la historia detrás de la conformación del patrimonio gráfico de mi ciudad, de Concepción, que es un imaginario amplísimo conformado por un universo de logos, etiquetas, envases e incluso ornamentos de productos diseñados en empresas locales en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizan todas por haber en el fondo operado muchísimos años, entre 80 a 120 años, y algunas que siguen abiertas hasta el día de hoy. A partir de la premisa de que la identidad territorial de Gran Concepción está fuertemente marcada por su historia industrial, y concretamente por las manifestaciones gráficas que éstas desarrollaron, quedaron grabadas en la memoria colectiva de las personas hasta la actualidad.
Y este relato entonces abarca qué factores fueron los que propiciaron esta especie de caldo de cultivo, digamos, de historia gráfica chilena y por qué es tan valorado por la ciudadanía hasta el día de hoy. Al final del artículo también hago un pequeño estudio particular de una empresa que se llama Fanalosa, que hoy no voy a abordarlo por tiempo, pero que sí los dejo súper invitados a que después lo revisen, porque es una historia muy interesante que en el fondo es el mejor ejemplo que conjuga todos los factores posibles. Em, Primero están los antecedentes históricos, digamos, de la ciudad, que tal como nos adelantaba Bernardita súper bien, es que Concepción es una de las ciudades más antiguas del país. Ha sido un escenario convulso, digamos, político, militar, económico, educacional, cultural, incesantemente a lo largo de la historia de Chile. Y por eso siempre ha tenido muchos habitantes, tanto permanentes como flotantes, digamos, que vienen a trabajar, estudiar, y también muchas industrias a su alrededor, tanto extractivas, pero también luego cada vez más manufactureras. Nos situamos a principios del siglo XX, ¿cierto? Que sostenidamente hasta principios de los años 70, frente a los desafíos de la cuestión social, tanto en Chile como en todas partes, digamos, en Latinoamérica, muchísimo, se crearon diversas políticas de protección y modernización de la industria nacional para sustituir las importaciones, ¿verdad? Y de la mano de eso también se crearon propagandas súper fuertes al incentivo al consumo nacional, al menos acá en Chile. Las empresas, por su lado, en un escenario favorecedor para ellas, para desarrollarse, adoptaron una manera benefactora de aproximarse a sus trabajadores. Y eso fue determinante en el aumento de la calidad de vida, al menos en esta zona. La verdad es que sí fue muy determinante, o sea, estamos hablando no solo de eh, eh, estabilidad laboral y cosas así, sino que también estamos hablando de construcción de barrios completos, de vivienda, de garantizar ramas culturales y deportivas, o sea, realmente un auge en el estilo de vida de las personas, que antes estaban mucho más precarizadas. Bajo la convicción, perdón, que tener a los trabajadores así mejoraría su productividad también y su fidelidad un poco a la empresa, cosa que pasó tanto en el trabajo como en también consumir los productos que ellos mismos estaban, de los que ellos mismos estaban participando en su producción. Eso tuvo como efecto la modernización de los productos de las empresas de acá, que tal vez antes no tenían productos tan refinados, pero que comenzaron a ofrecer productos listos para el consumo final, digamos. Estamos hablando de ropa, calzado, alimentación, loza, posicionándose de manera muy literal, muy visible en la cotidianidad de las personas. Las personas se empezaron a rodear de estas marcas. Y también por estar haciendo estos nuevos productos listos para el consumo, digamos, se generaron nuevas necesidades para los empresarios que antes tal vez no tenían, que tiene que ver con cómo identificar estos productos en una góndola. Estamos hablando de los primeros atisbos de identidad visual, etiquetas, envases, publicidad en medio de escritos, que fue súper importante en esa época. Y eso por el lado más empresarial. Y el otro factor súper importante es el factor tecnológico, que claro, como el auge de manufacturero, también en paralelo se estaba acelerando el auge de todas las industrias, como por ejemplo la linotipia y toda la tecnología de imprenta en el país. La prensa escrita, por un lado, desarrolló y complejizó mucho lo que es el espacio publicitario, las páginas de atrás, qué sé yo, cada vez pudiendo ofrecer más nivel de detalle, inclusión de fotografías, y se empezó a generar esta competencia por el espacio más grande o los afiches más atractivos. Y por otro lado también está la innegable presencia importantísima para la historia gráfica chilena, que es de una imprenta, tal vez de las más importantes de Chile, sin lugar a dudas la más importante del sur de Chile, que era Chao, una imprenta que estaba aquí, muy cerca, y que tenía un excelente nivel técnico y estético, logrando que sus productos resaltaran, fueran súper bien percibidos y que no tuvieran nada que envidiar en el fondo a los diseños de los productos importados. Agregando también que eran cosas súper añorables, que había muchos nombres que apelaban a cosas locales, mucha ilustración de lugares locales,
Entonces también se empezó a generar este vínculo como medio afectivo, ¿no? Este proceso duró muchísimo tiempo. Estamos hablando de empresas que de verdad duraron 100 años en funcionamiento y generaciones de familiares que trabajaban en esas industrias y que crearon comunidad alrededor de esas industrias, que en el artículo están súper bien enumeradas, hasta súper poco, ya en los años 80, en medio digamos, de la privatización que trajo la dictadura, se empezaron a cerrar muchas de ellas, pero el vínculo efectivo quedó. Hasta el día de hoy podemos ver murales en las calles de Concepción que tienen los logos, que tienen las etiquetas, que tienen los diseños de los productos, como son los platos, las tazas, las vasijas que se producían acá, porque de verdad es muy significativo para la gente. Y así es como pasamos de tener productos exitosos en un punto de la historia a tener iconos de la cultura local décadas después. Este catálogo de productos pasó a significar más que simples productos, ¿no? Sino que un recuerdo de una época, una tradición de consumo vinculado a una familia, un sentido de pertenencia a un barrio, el recuerdo de un oficio que marcó un antes y un después, por ejemplo, en una familia. Y así es como entonces se relaciona la modernización de la industria, el desarrollo gráfico y luego, sumando el factor tiempo, del patrimonio gráfico. Cierro invitándolos a... Sí, que vale la pena identificar, digamos, la convergencia de industria y desarrollo gráfico en nuestros países para comenzar a documentar la historia de la comunicación visual de nuestros países. Estoy segura que deben haber otros polos industriales que tienen el mismo caso, que vale la pena buscar. Eso, gracias. Gracias, Ángeles. Sí, hay que comentar que la mayoría de esos desarrollos fueron en base a esta política de inmigración que hubo también en nuestro país a fines del siglo XIX y principios del XX. Fuertísimo, sí. Sí. Vamos a cambiar de eje, nos vamos a trasladar al eje diseño y educación, y bueno, como comentó Alejandra en un principio, la mayoría de los ensayos y artículos que se presentan tienen una reflexión en torno a la pandemia, y a estos 2 años que estuvimos encerrados. Vamos a invitar a Valeria Lobos, también de la Universidad del Desarrollo, que nos comparta su artículo, Clases y Learning en Diseño, la importancia de miradas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Voy a presentar parte de este artículo que fue presentado en el año pasado, el año 2021, y tiene relación con una experiencia personal como docente, porque yo soy diseñadora y soy docente de la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto, me tocó vivir ese momento que reflexionaba ayer un poco, que decía que sentía que pasaba mucho tiempo, pero en realidad fue hace solo 2 años, pero para mí siento que fue como que pasaron, no sé, sí, mucho tiempo. Entonces, en el año 2020 nosotros comenzamos a hacer clases en la universidad y de la noche a la mañana, principio de marzo, tuvimos que migrar todo el contenido a un contenido online. Por supuesto, hubo colegas, hubo docentes que nunca se vieron enfrentados a eso, por lo tanto, esa migración o ese cambio de forma de hacer las clases causó mucho impacto tanto a los docentes como a los estudiantes. Pero uno de los temas que fue bastante transversal dentro de lo que yo comentaba con mis colegas docentes es que ocurría que al hacer las clases a distancia, los estudiantes apagaban las cámaras. Y esa fue una pregunta que yo me hice preguntándome, ¿dónde estaban los estudiantes? Porque si bien este canal, que es el mismo que estamos nosotros, que es un canal online, que es un canal a distancia, nos permite comunicarnos y como decían, pucha, quizás antes estaríamos brindando, pero en el fondo igual estamos reunidos, igual estamos congregados frente a un objetivo. El hecho de apagar la cámara generaba esa desconexión con el entorno de aprendizaje. Por lo tanto, este artículo habla un poco de la experiencia en una de las clases, en uno de los cursos, que es Taller de Espacios 3,
y cómo se intentó generar este vínculo con el estudiante para que el aprendizaje fuera exitoso, porque una de las hipótesis era que en las instancias donde había comunicación, tanto verbal, auditiva y física, y visual, se generaba se lograba este vínculo, por lo tanto, se generaba la empatía y en un proyecto se generaba más avance. Esa era como la hipótesis. Y al revisarlo, ahora con detención y con perspectiva, como ahora nosotros en la universidad volvimos a hacer clases presenciales, el hecho de poder mirarnos, el poder ver nuestra corporalidad, ver nuestros gestos, es súper importante. Por lo tanto, no es que a distancia no se pueda lograr, solamente hay que generar este vínculo con una conexión visual también, además de auditiva. Y también, como ha pasado unos meses, un par de años, yo personalmente puedo hacer la comparativa de hacer clases a distancia, online, y hacer clases presenciales. Y creo que y estoy convencida de que se logra el objetivo de aprendizaje, o sea, el estudiante logra entender lo que se le está explicando, pero uno como docente también tiene que lograr leer esas como interrogaciones, pero ese no entiendo, o ese sí entiendo, pero creo que fue complejo en el momento hacer clases a distancia, pero se puede, o sea, no es algo imposible. Y como última reflexión, es que ver y verse, y mirar y mirarse, genera confianza y produce seguridad. Por lo tanto, saber con quién yo estoy dialogando, como con ustedes que tienen sus cámaras encendidas y los estoy viendo, compone y también construye ese sólido vínculo que nosotros queremos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda generar y que pueda ser exitoso. Muchas gracias. No sé cómo estuve de tiempo, pero impecable. No, te sobró tiempo. Ah, maravilloso, ya. Estaba preocupada por el tiempo. Estaba con cronómetro. No, muy bien. Así que eso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Bernardita, Alejandra, y nada, pues éxito. Así que esperamos más invitaciones. No, esperamos el libro físico. Además, la revista física. Eso estábamos consultando ayer, estábamos como reflexionando, oye, ¿esto será físico o digital? Ambos. Maravilloso, maravilloso. Esperemos que podamos acceder al físico. Antes de la pandemia había un número importante de ejemplares impresos, ¿sí? Ahora esa cantidad de ejemplares se redujo un poco. También esto tiene que ver con cuestiones que fueron pasando en los últimos años, que tiene que ver con la falta de papel, por ejemplo. Yo estoy metida en medio de este tema triste de la falta de papel, que tiene que ver con el costo del papel, que tiene que ver con conciencias ecológicas. Nada, hay algo que lentamente está mutando, y si bien nuestros gustos coinciden en ambos lados, en tanto físico como digital, indudablemente hay algo que está mutando, que no sé cómo se puede detener ni si se va a detener, pero como que tenemos que convivir con ambas cosas, con los ejemplares físicos de los libros y con los digitales, y hacer un uso y aprovechar ambas posibilidades lo más posible. Yo pensé que era nosotros nomás que no teníamos papel. Nosotros estamos también en una crisis de papel, no hay papel para impresión de libros. Acá también. No, sí, es grave. Vamos a invitar a Florencia y a Felipe Arena. Florencia también es de la Universidad del Desarrollo, van a pensar que son favoritos porque están primeros, pero no. Y a Felipe, que de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ellos también tocan
esta problemática de la enseñanza virtual, de la importancia de leer el cuerpo o las expresiones de los alumnos y cómo mediar en una clase digital. Muchas gracias, Bernadetta. Perdón, Gracias. no leí el nombre del artículo. Ah, Pero lo presentan ustedes. Bernardita, nosotros tenemos una presentación, pero vamos a ser súper estrictos con el tiempo que nos ponemos. sí, timeado, timeado. Eso. Bueno. Ahora sí, tomo la palabra. Agradecer primero que todo la vuelta a poder darles luces sobre este ensayo. Y bueno, voy a introducir nuestro ensayo con Felipe mientras contemplamos esta ilustración del 1900 de un ilustrador francés, Jean-Marc Cotet, que se denomina En la escuela, y que claro, plantea una visión hacia el 2000 de cómo vislumbraba la educación tecnologizada. Y con esto enunciar que claro, este tema no tiene temporalidad, sino que tiene que ver con un enfoque en cómo es nuestro vínculo en la regulación con la tecnología de aquí al futuro, y va a ser un tema siempre de regulación. Entonces, nuestro enfoque lo encauzamos en un ensayo titulado Cuerpos y Educación Virtual, análisis de metáforas y traducción de la experiencia presencial desde el estudio del juego y la performance, que son nuestras áreas de interés con Felipe. Quisimos indagar en los potenciales de la experiencia presencial y explorar traducir para una virtualidad en contexto educativo universitario, en este caso, con miras hacia una identidad digital, ya que tenemos la experiencia de una identidad presencial. ¿Cómo sería entonces esta identidad digital que se nos viene encima? ¿Cómo se puede regular? Entonces decidimos trabajar con un dispositivo que es la traducción y la metáfora, es decir, la traducción hacia una realidad virtual desde la metáfora de la presencialidad, y enunciamos 4 metáforas a traducir. La número 1 se llama el panal negro. Aquí nosotros con el dramatismo de los títulos quisimos ir indagando. Y esto es la cuadrícula de interacción como territorio perfolúdico, el panal como código de grupo para la dimensión virtual, la estética de una comunidad de cuerpos homogeneizados frente a la pantalla. La metáfora 2, estudiante pantalla, el cuerpo de una cultura. El cómo se configura una diversidad de individuos en el aula virtual. Cómo nace esa cultura en la diversidad. Metáfora 3, extensión cyborg. ¿Cuál es la sensibilización metacognitiva del uso de la tecnología y cómo forjamos la identidad digital en una experiencia educativa? Y finalmente la metáfora 4, cuerpo-territorio, es la idea de territorio como símil de cuerpo, que en conjunto forman la nación online, donde hay fronteras y políticas sociales a tratar. Entonces, ¿de qué manera se puede materializar la idea de cuerpo en su identidad digital en espacios virtuales de aprendizaje? Ese es nuestro cuestionamiento. Y con esto doy paso a Felipe para que plantee su approach. Brevemente, entonces, lo que estábamos conversando es que partimos de metáforas que conectan el aula física con el aula virtual para descubrir potenciales en el aula virtual y promover la presencialidad. Entonces, para construir estas metáforas y para acuñarlas, que son las que mencionó Florencia, partimos desde el campo del juego y el campo de la performance. En el juego vemos 5 categorías de tipologías de juego que vienen desde Roger Caillois y Katia Mandoki. Y desde performance, 4 acepciones del cuerpo, como el cuerpo afectivo, el cuerpo presencial, el cuerpo virtual y el cuerpo mental. Y en el juego tenemos el ALEA, que es el juego competitivo, el juego del azar, Agón, que es el competitivo,
Mimicry, que es el juego de rol, E-Links, que vendría a ser el juego físico, y Peripatos, que es el juego explorativo. Entonces, desde este cúmulo de cruces conceptuales, todo esto es como una trayectoria de cruces conceptuales, establecemos estas 4 metáforas, entendiendo que en el panel negro está la decisión de apagar o prender la cámara, y ahí hay un potencial, ¿cierto? Una cierta flexibilidad, que está ocurriendo ahora mismo, de hecho, cuando estamos conectados. En cuanto a la metáfora 2 del estudiante pantalla, es comprender que los estudiantes están constantemente con acceso a Internet en sus celulares, y esto, como que la realidad ya es una multiplataforma dentro del aula, y hay que ver cómo sacarle provecho a eso. El tema del cyber, que ya lo mencionó Florencia, ahí aparece la narrativa, y dentro del cuerpo como territorio aparece la idea de inmersión y el codiseño. Entonces, finalmente, las 3 traducciones a las que llegamos son encuentros híbridos entre el espacio físico y el espacio virtual. Hay un ejemplo bien interesante que citamos dentro del texto, que es de la Bienal de Arquitectura Medial, que conecta estudiantes que están en el campus con estudiantes que estaban en sus casas. Como traducción 2, lo que tenemos es las narrativas transmedia, que son todo un campo a explorar, que es bastante fértil para lo que se podría hacer en educación, donde la identidad digital de los estudiantes puede pasar a ser parte del contenido, ¿cierto? Cómo nos comunicamos en diferentes plataformas varía, y dentro de esto también incorporar nuevos medios al aula virtual. Nosotros con Florencia ya hemos tenido experiencia de esto, experimentando con realidad aumentada. Entonces, no solo quedarnos con una pantalla si ya estamos en multiplataforma. Y finalmente, la traducción 3 ya es propiamente juego, que tiene que ver con juegos de realidad alternativa, donde se construye una narrativa conjunta con el estudiantado sobre lo que se puede entender desde la temática del ramo. Entonces ahí la colaboración y la participación pasa a ser un tema bien importante en cuanto a cómo nosotros comprendemos la materia de la asignatura. Con eso ya estaríamos cerrando. Les dejamos nuestras coordenadas por ahí para que nos puedan contactar si es que lo desean. Y eso ya sería el cierre. Muy bien. Cuando yo leí el artículo de ustedes, se me ocurrieron varias cosas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta sensación ficcional que tuvimos en los últimos años, ¿no? Por la situación de la pandemia, que sentíamos que estábamos en una película que realmente no sabíamos hasta qué punto la habíamos generado nosotros, ¿no? Entonces, hay algo que ustedes plantean, que es ese difícil encuentro de territorios, ¿no? Del territorio del educador y el territorio del educando, ¿no? Y mucho de lo que ustedes plantean, y se vio claramente en el gráfico que mostró Felipe recién, ¿no? Esos 2 círculos que se conectan entre sí, ¿no? Con lo cual hay algo topológico en esto, hay algo de un territorio que invade al otro, que se complementan de algún modo, ¿no? Hay como una invasión, ¿no? Como una cinta de Moebius, por ejemplo, lo podemos pensar, una relación continua, una relación grupal continua que se va construyendo, que eso es un poco a lo que también Florencia hizo alusión recién, ¿no? Para poder llegar a lo que llamamos en educación una experiencia significativa. Es muy interesante el análisis muy pormenorizado que ustedes hicieron. Gracias por tu comentario, Alejandra. Sí, es algo bastante incipiente y que en el fondo sabemos que tiene para seguir avanzando, y que como ambos somos docentes de diferentes campos y desde temáticas del diseño, vamos viendo cómo se va ajustando a nuestra perspectiva. No, y es muy interesante también, como hablábamos recién, de la falta de papel de los libros, cómo la transmedia también se ha apoderado del mundo editorial. O sea, también es un campo incipiente y de leer
y de las aperturas del libro como un objeto, pero que tiene diferentes entradas. Es muy interesante también. Vamos a invitar a Néstor de México. Néstor, ¿estás congelado? Creo que tu imagen está un poco detenida. Néstor nos va a hablar de la problemática de la enseñanza del diseño en Latinoamérica, las influencias que hemos tenido a lo largo del tiempo en las metodologías de enseñanza y un cuestionamiento de cómo enseñamos. Creo que ya estoy ahí, creo que estoy, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias Bernardita, muchísimas gracias Alejandra. Es otra vez un verdadero gusto participar en este congreso, en este coloquio internacional de investigadores en diseño, y un saludo a todos los colegas que nos escuchan y que están conectados. Siempre tener un tiempo y un espacio para la reflexión de los temas es muy valioso en tiempos tan vertiginosos y de tanta, a veces, superficialidad en la información. Así que es verdaderamente un privilegio compartir con todos y que nos podamos escuchar. También, por otro lado, son dos instituciones a las cuales yo estimo mucho. La Universidad de Palermo, en donde desarrollé mi maestría, muchos años, estando en Buenos Aires, estando involucrado en sus aulas, y con la Universidad del Desarrollo, como profesor del TEC de Monterrey, tuve una experiencia fantástica en estadía académica, como docente invitado, en aulas increíbles, y ambas, bueno, creo, sin lugar a dudas, que son instituciones referentes en Latinoamérica, y esto que nos tiene aquí y en sus respectivos países están los rankings, y creo que esto que nos convoca da muestra de ello. Bueno, mi tema se llama, es un ensayo que busca la reflexión, es un ensayo que también me encuentra en mitad de pandemia, preguntándome qué hacemos los docentes de diseño, y me llega una respuesta de hace muchos años atrás, de un queridísimo profesor al que siempre que hago la referencia a la Universidad de Palermo, indudablemente lo tengo que nombrar, porque fue un maestro, creo que fue una luz en el camino para muchos docentes, que fue el gran Gustavo Valdés de León. Y por primera vez en una de sus clases, en las cuales tenía oportunidad de estar y que después fue mi asesor de tesis, dice: habemos docentes que diseñamos diseñadores. Le estoy hablando de 2009, 2010. Y esto, un poco más joven, me queda dando vueltas en la cabeza, y ahora, casi 10 años después, escribo este artículo, casi como un homenaje también a Gustavo Valdés de León, que se llama Diseñando Diseñadores, la educación del diseño en Latinoamérica. Y quiero iniciar con una de sus frases de Gustavo Valdés de León, extraída de su libro Tierra de Nadie, una molesta introducción al estudio del diseño, y abro comillas: enseñar diseño, o mejor, aunque moleste, diseñar diseñadores no puede limitarse a enseñar una metodología proyectual que el alumno pueda hacer propia y utilizar con razonable eficacia. A esta formación, necesaria pero no suficiente, debemos incorporar algo de ese salto al vacío simbólico que lo experimental propone. Cierro comillas. Frase de Gustavo Valdés. Y a partir de ahí desarrollo un artículo, un ensayo, en 3 ejes temáticos, que es identidad y diseño, rumbo a otra pedagogía del diseño y salto al vacío. Y me gustaría compartir, más que algunas partes del texto, algunas preguntas de ese ensayo, que viene también atravesado por uno de los grandes educadores en nuestro continente, que es Paulo Freire, en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Y esto me hizo generar algunas preguntas como: ¿será que el diseño, su enseñanza, su manera de entenderlo y percibirlo debe o está atravesado por realidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestros países y del continente, por la realidad misma del origen como naciones? ¿O será que la manera que se aprende a diseñar pasa por los hilos conductores de la historia que nos han situado a veces en las periferias? Bueno, a esto bien le podríamos denominar identidad cultural y educación, como lo hace Paulo Freire. Otra de los disparadores
es que ahora últimamente términos como industrias creativas, diseño social, economías circulares, diseños emergentes o economías morales se están construyendo y debatiendo en la región. Términos que en su profundidad constituyen la base de repensar nuestra identidad, nuestro mundo material y nuestros propios valores. Por eso también apunto que es fundamental democratizar el aula, y creo que la pandemia también lo vino a mostrar y hace que muchas instituciones se replanteen sus principios de educación. Es decir, podemos abrir ya las aulas abiertas para nuestras realidades, tanto dentro como fuera de las instituciones, ¿no? ¿Será posible lograrlo? El cambio deberá de ser ejercido en quien aprende o en quien enseña diseño. Después vamos a rumbo a otra pedagogía del diseño y planteo que es un camino que creo que todos los que enseñamos diseño experimentamos, que es que para ello nosotros, los docentes de diseño, debemos tener en claro, y creo que así lo comparten conmigo, es que enseñar diseño es un acto pedagógico que no se limita a transmitir contenidos técnicos de software o simplemente metodológicos, sino debe de ser un acto de transferencia, de análisis crítico en la divergencia de las ideas, que enseñar diseño es una actividad social especializada y que la educación es un acto político, por supuesto. Y al ser un acto político, quien enseña diseño debe expresar y vivir coherentemente su proyección política, sea esta progresista, democrática o reaccionaria, aferrada a un pasado o bien espontánea, que se defina por ser democrática o autoritaria. Y esto nos lleva a Noam Chomsky, que dice que hay dos grandes ejes educativos, por un lado, como Chomsky, muy pragmático, pero dice que hay dos grandes ejes. Por un lado, una educación dogmática, cerrada, conservadora, estructurada, que protege el status quo, o por otro lado, una educación que investigue, que cuestione, que rompa lo establecido, que genere vanguardia, y habría que replantearse nosotros como diseñadores en cuál nos podemos situar. Si estamos buscando la transformación a través del diseño y metodologías como Human Centered Design, Design Thinking o metodologías de avanzada, el espejo nos rebota, nosotros desde nuestra proyección como docentes, en qué lado nos estamos situando, ¿no? Es una dicotomía interesante. Y a eso, y con esto empiezo a cerrar, le llamamos salto al vacío. Y termino comentando que esto nos lleva a plantearnos la idea que ronda muchas academias, docentes y alumnos de diseño en Latinoamérica en los últimos años. Está ejerciendo un nuevo paradigma del diseño latinoamericano, empieza a haber identidades fuertes del diseño en nuestros países. Dejo la pregunta abierta y cierro con cómo cierra el ensayo de diseñar diseñadores. El diseñar diseñadores será estimular el deseo de desafiar y de cuestionar las doctrinas, los dogmatismos, la autoridad y las estructuras existentes, obligando a buscar por medio de la experiencia alternativas, a usar la imaginación y proceder en cooperación para construir opciones viables y posibles. Pero, y cierro, para pretender alumnos diseñadores que transformen la realidad, debemos primero transformarnos a nosotros mismos, como docentes, como seres humanos. Debemos transformar al transformador para gestar la revolución de las conciencias. Muchas gracias. Estamos ahí. Gracias, Néstor. Muy bien, el tiempo perfecto. Me llamó, cuando leí tu artículo, me llamó mucho la atención, además la referencia a Gustavo Valdés, que tanto Eduardo como yo, que hace muchos años que estamos, hemos conocido, y que siempre es una referencia muy válida. También tu referencia a Freire, y esta unión de diseño y educación que vos hacés, pensándolo también en términos de continente, en términos de Latinoamérica, ¿no? Pensando en esta cuestión singularmente plural, pero a su vez pluralmente singular, ¿no? Entre todas las características que tanto el diseño como la educación del diseño tienen. Así es, sí. Creo que hay un término de Carlos Monsiváis que dice
más global ni tú, más local ni yo, ¿no? Claro. Estamos en esa dicotomía. Claro. No, o sea, diseñar y enseñar son actos políticos. O sea, bueno, nosotros tenemos que estar conscientes o sea, siempre estar conscientes que lo que hacemos es transmitir un mensaje. Así que vale la reflexión, y si tenemos un diseño latinoamericano, una identidad, yo creo que es lo que hacemos nomás, y es lo que se ve. No sé, para eso reflexionarán en el futuro lo que hacemos hoy, creo. Así es. Vamos a invitar para continuar a Juan Manuel Pérez hacia una pedagogía de la continuidad. Él también profundiza estos 2 años, o sea, hace un ensayo de estos 2 años de pandemia y cómo los desafíos se nos presentan para poder enseñar. Y cómo nos cuestionamos al hacer. Me parece que no llegó, que no pudo llegar. Así que podemos pasar al próximo. Sí. Tampoco está Clarisa Mentiagua, que también ella hace una reflexión sobre el error, que también es muy bonito su ensayo, porque ella no está, pero habla de cómo nos obligan, o sea, cómo nos hemos educado en la excelencia y el error nos arroja otras cosas y otras miradas que desde que leí ese ensayo me hizo tanta resonancia que solo tomo el error como referencia de aprendizaje. Entonces, para continuar, ya que no está, vamos a invitar a Alan Fox, de perfecto. Universidad Andrés Bello, que él habla hacia una revolución en el diseño inclusivo en tiempos de crisis, experiencias interdisciplinares en usabilidad e inclusión, en el caso de autismo escolar en contexto, el caso del autismo en contexto escolar, y cómo el diseño puede colaborar en la inclusión. Exactamente, gracias Bernardita. Yo voy a tratar de resumir esto en los 8 minutos, incluso hice un pequeño ensayo para que no me odien, y voy a ir como leyendo un poco las distintas ideas que son bastante ambiciosas, como he visto los proyectos de los colegas acá, que la verdad que son temas que para no acabar. Así que eso es lo más interesante que encuentro de todas las ponencias que estamos recibiendo hoy día. A ver, se habló recién del papel, todas las Bernardita del problema que tenemos en papel, y me consta porque estamos imprimiendo otros libros, hemos hecho varios aquí en la escuela, en la Andrés Bello, en Campus Creativo, en Viña del Mar, y es un tremendo tema. No solamente por el tema también de la ¿cómo se llama?, de la IA, sino que también atañe a la inclusividad, digamos, al diseño inclusivo, que es mi tema en este caso. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros, la exponencia que voy a plantear ahora tiene que ver con una experiencia concreta que hicimos sobre una guía, ¿no es cierto?, para la educación inclusiva de gente con TEA, es decir, con trastorno en el espectro autista. Y claro, en ese sentido, lo mejor en este caso es que sea impresa, idealmente no digital. También, por supuesto, hay experiencias digitales y nosotros las hemos hecho, hay algunos proyectos de título que están en esa área, pero en este caso se ha indicado que lo mejor es justamente un libro impreso que justamente el estudiante o el niño pueda manipular. Son 5 puntos, la verdad, los puntos clave. Y el primero es que básicamente lo que es el diseño inclusivo, porque la verdad que no se conoce mucho, a pesar de que es algo que debería ser parte del ADN del diseño. Y bueno, nuestros colegas, ¿no es cierto?, aquí mexicanos, argentinos, brasileños, qué sé yo, uruguayos, de todos los países de Latinoamérica, sabrán que estamos a las puertas de votar en un apruebo o rechazo, ¿no es cierto?, para nuestra nueva constitución. Y estamos en un borrador que ya podemos tenerlo a disposición. Y en el artículo 28 dice concretamente: las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Después dice: toda persona con discapacidad tiene el derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias, según corresponda, a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. La verdad que se habla mucho de la inclusión en el borrador. Esperemos que lleguemos a un buen acuerdo nacional. No me voy a quedar ahí por razones obvias,
pero obviamente también tenemos que la crisis sanitaria global, que a todos nos abordó, digamos, plantea temas absolutamente interdisciplinarios. Y hoy más que nunca, ¿no es cierto?, tenemos que enfrentar un entorno vulnerable, ¿no es cierto?, un entorno vulnerable donde lo construido y todo el mundo objetual y visual se transforma en un problema de rediseño. En la primera línea, parafraseando a nuestra crisis social, ¿no es cierto?, deberíamos estar nosotros los diseñadores y los arquitectos, ¿cierto?, que nuestra misión es anticiparnos a la necesidad de las personas y responder hacia los requerimientos objetuales, visuales y por supuesto físicos de una vida que es cada vez más compleja en esta sociedad, que cada vez con estas dos crisis que hemos tenido últimamente, nosotros por lo menos los chilenos juntas, que se suman, digamos, se complementan si se quiere, se hace más complejo poder diseñar y entender la sociedad. Y el diseño inclusivo, también llamado diseño universal, es un área de disciplina que aporta a que en el fondo el diseño se haga más cercano a la persona humana y en el fondo a renovarnos con fuerza. Y uno podría decir, claro, el diseño debiese de suyo ser inclusivo. Sí, es verdad. Y tampoco deberíamos hablar de transitar en innovación social desde el diseño inclusivo, sino que debiese ser algo equilibrado, que estuviera como parte de la sociedad del cotidiano. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica especialmente? Aún el diseño inclusivo es una variante todavía joven del diseño. Entonces aquí tenemos mucha oportunidad de investigar todo lo que estamos aquí. Y los principios generales del diseño inclusivo básicamente suponen aspectos de la accesibilidad, orientación sin distingo a todas las personas, ¿cierto?, aplicando soluciones a los problemas a partir de una visión integral, incluso holística, que considera sobre todo la diversidad, ¿cierto?, como algo que es parte integral de la sociedad. La igualdad, el uso intuitivo, la simplicidad, flexibilidad, dimensiones adecuadas, información fácilmente perceptible, mínimo esfuerzo físico, rango de tolerancia a errores son algunos conceptos clave, ¿no es cierto?, en el diseño inclusivo. El punto 2 es repensar la usabilidad, es decir, casi como decir una rehumanización o humanización de las tecnologías, usabilidad inclusiva. Todos sabemos lo interesante y atractivo que son las sistemas inteligentes o smart. Si bien de repente, aparte de generar bienestar, por otro lado nos pueden alejar de la posibilidad de ser personas, ¿no es cierto?, libres, generando una creciente dependencia de excesivos sistemas digitales. Ahora estamos disfrutando de uno, digamos, que es Zoom, ¿cierto? Si es cada vez más un individuo y ahí está el riesgo de ser cada vez menos personas. Así lentamente nos vamos dando cuenta que somos como adyacentes, como tangentes en esta sociedad que ha ido fagocitando el potencial moral que tiene y ha tenido siempre la polis. Hoy, sobre todo, entonces, recalco, nuestra crisis social y sanitaria se ha acelerado el hecho de que el territorio se empobrece y precariza y se transforma en excluyente y deshumanizando el entorno. Entonces aparecen todas estas preguntas sobre, ¿habrá que repensar la usabilidad? Ubicando el foco en la persona, centrándose más en los factores humanos, también entre personas y entorno. ¿Será esto parte de esta revolución de que estoy hablando? Y el punto 3 habla de las barreras cognitivas, intelectuales y emocionales en el fondo del autismo. Para los que no saben muy bien lo que es autismo, ¿cierto? Básicamente un trastorno en neurodesarrollo que impacta los aspectos emocionales, cognitivos, sociales e intelectuales. ¿No es cierto? Es un trastorno de quienes los viven, ¿no es cierto?, viven un funcionamiento diferente de lo habitual, con implicancia en distintos niveles. Ahí tenemos, por ejemplo, el nivel cognitivo, el emocional, el social, como dije, y la dificultad intelectual, e incluso pueden tener un nivel intelectual superior a la media. El punto 4 es la importancia de la validación, y aquí está el concepto de usuario como un experto, que es un concepto bien interesante que yo lo conocí cuando tuve unas experiencias con gente en el Helen Hamilton Center de Londres, en Inglaterra. Hicimos unos talleres justamente relacionados con diseño inclusivo aquí en Viña y Valparaíso, y es el concepto en que la persona, el usuario, en este caso la persona con TEA, por ejemplo, es el propio validador, es decir, el depositario último de las propuestas de diseño, el que valida el diseño. En otras palabras, en el fondo ya no está el concepto de paciente o afectado, entre comillas, sino que en el fondo se considera a que la persona afecta a esta limitación, una enfermedad, etcétera, ¿no es cierto?, indica las pautas. Él mismo indica las pautas que indicarían a su vez a los especialistas, médicos, terapeutas, kinesiólogos, diseñadores, arquitectos, toda la interdisciplina de que estamos hablando en este coloquio, en busca de un desarrollo más fluido de respuestas que pueden surgir de los laboratorios de diseño, digamos, que todos tengamos en nuestras propias casas de estudio. El quinto punto y último antes de las conclusiones, para estar dentro, no sé si los 8 minutos todavía estoy, es que básicamente la experiencia misma de esta guía,
que se llamó Guía para la Inclusión de la Persona con la Condición del Espectro Autista. Aquí participó el SENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, Fundación Apoyo Autismo Chile, Autismo CDI de España, por supuesto, y por supuesto, estudiante y docente de la carrera de Diseño Gráfico Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Quiero destacar acá que incluso participaron estudiantes y profesionales jóvenes diseñadores con la condición del espectro autista en el diseño de esta guía. Eso es súper importante, también se validó en España, con una entidad con autismo CDI, se validó la guía impresa, digamos, como maqueta, para que pudiéramos tener un feedback real y poder entonces seguir con el diseño final. Como estrategia de diseño, entonces, básicamente aquí hablo del diseño mismo, nos basamos en que utilizar el lenguaje visual propio de las caricaturas o cómics, que en el fondo permite, ¿no es cierto?, un nivel de sensibilidad mayor que el común para percibir información sensorial del ambiente, como luz, sonidos, olores, entre otros. Ahí está un poco la onomatopeya. Segundo, la generación de imágenes concretas y limpias, favorece una cercanía al lector, con los personajes protagonistas que son, en este caso, 2 niños colegiales. Tercero, se utilizó dibujos con filete mediano, destacando la integridad formal de cada personaje. Y otros puntos rápidamente, una paleta de colores simple, la onomatopeya visual, no más de 6 o 8 cuadros por página, para comunicar un mensaje concreto y claro, privilegiar textos cortos y en general no más de 3 o 4 líneas, esto para una concreción de la percepción por parte del lector, y uso de textos espaciados en párrafos cortos y justificado a la izquierda. Y finalmente, como conclusión, podría decir que, bueno, hay varias reflexiones, pero las principales serían 2. Yo pienso que la disciplina del diseño tiene mucho que aportar todavía, de modo de ser una especie como de colchón o de filtro humanizador de las interfaces persona-ciudad. ¿Cierto? A la escala del diseño, esto del campo de lo visual, lo físico o virtual incluso, viene a ser un campo interdisciplinar, claramente, se refuerza esta idea, de enorme responsabilidad desde lo que supone mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y finalmente, a nivel de la enseñanza del diseño, que es lo que el eje que nos convoca, yo diría que la consideración de los valores del diseño inclusivo, que estamos hablando en forma general, supondría implementar entonces mejoras en los proyectos curriculares de las carreras, de diseño de productos, gráficos, diseño de juegos, ¿por qué no?, y arquitectura, en este caso ojalá de las carreras de universitarias o institutos en general, integrando contenidos propios del diseño inclusivo en líneas de talleres proyectuales, cursos complementarios, y así el foco pedagógico, y esto para terminar, en diseño se actualizaría, como hemos visto antes, orientándose a producir una incidencia en un perfil de egreso nuevo de nuestros próximos diseñadores, un perfil mucho más acorde a estos tiempos de incertidumbre y planteamiento, que esa es la parte buena, ¿cierto?, de tantos aspectos competitivos de nuestra sociedad y finalmente de la inclusión social. Eso es lo que les quería compartir y espero haber estado dentro de los 8 minutos, no lo sé, pero por ahí, o me pasé, parece un poco. No, Eso. está muy bien. Gracias, Bernardita. Está muy bien, estuvieron todos tan bien, tan prolijos todos, que podemos habilitar unos minutos para que se hagan preguntas de lo que escuchamos hasta ahora, y antes de seguir avanzando con otros anticipos de nuestros escritos, podemos habilitar unos minutos para que se pregunten cosas entre ustedes de lo que escucharon, qué les resonó o qué quieren comentar. Perfecto. ¿Quieren preguntarle algo a Alan, a Néstor, a Ángeles, a Felipe, a Ángeles, a Valeria? Estamos hablando por el chat. No he visto el chat. Y Felipe me estaba preguntando algo. Felipe Arena, sí. Pero ahí hay una cosa interna, estamos intercambiando correos para seguir hablando del tema. Perdonen que... No, pero está bien, preguntá a Felipe y así Alan te contesta algo así general. Sí, que te puedo contestar. Vale, Felipe. ¿Cómo, qué diferencias o precisiones aparecen al incorporar criterios de diseño accesible en las distintas disciplinas del campus creativo, como
de repente a la hora de diseñar objetos versus diseñar juegos o diseñar arquitectura. Yo sé que da para largo esto, pero Sí, da para ¿podido mucho. identificar Claro. alguna característica específica? Mira, justamente lo único que te puedo decir es que nosotros tenemos una insistencia temática en el diseño inclusivo hace ya unos 10 años, en la Escuela de Viña principalmente, con insistencia personal y el equipo aquí en Viña. Hemos hecho alguna investigación, en alguna paper al respecto, y como te digo, algunos talleres y, con la comunidad. Pero la verdad, como tú lo induces, es un tema tremendo que habría que situarlo según yo propongo en esta conclusión que acabo de dar. Una de las conclusiones es que debería situarse principalmente en estudiar el perfil de egreso de las carreras, digamos, del área creativa, especialmente del área del diseño, e incluye aquí la arquitectura también. Y hay un tema ahí, porque la accesibilidad, o sea, la arquitectura más bien se apropia del tema de accesibilidad universal. Y el diseño inclusivo está para más largo, no sé si se entendió un poco la diferencia, pero es un poco el diseño para todas y todos, en todos los aspectos, no solamente el campo objetual, ¿no es cierto?, físico y del entorno de lo construido. Entonces hay la verdad, tratando de responder tu pregunta, estamos en pañales, o sea, tenemos un tremendo terreno de investigación acá abierto, y lo que puedo aprovechar de hacer es que hagamos un consorcio e investiguemos en conjunto. Pues. Obviamente ustedes en el desarrollo, ¿no es cierto?, en México, en Argentina, tenemos tremendas posibilidades de trabajar en un tema común, y en una de esas podemos generar un aporte mancomunado, interdisciplinar, sería fantástico. Yo quería hacer un comentario, porque claro, también está el diseño inclusivo y la enseñanza inclusiva. O sea, claro, recientemente, en caso de otra universidad, la Universidad Católica, ingresó una alumna no vidente. Entonces hubo que cambiar el currículum y la manera de enseñar diseño gráfico a una alumna no vidente. Entonces esa experiencia fue muy interesante. Y a mí, por ejemplo, o sea, a mí me tocó este semestre tener una alumna con trastorno autista. Y lo que tú decías de lo material como concreto, para poder explicar los ejercicios. Nosotros que venimos del mundo abstracto, y los ejercicios claro, son de explorar la creatividad, se me hacía muy difícil explicar. O sea, hay que cambiar también nuestra manera, porque nosotros estamos condicionados para enseñar a personas que más o menos tienen las mismas capacidades. Entonces, replantearse cuando no tienen las mismas capacidades, porque uno tiende a decir no, porque obviamente el que hace ruido en las clases molesta, pero no, en este caso era un aporte, ella era un gran aporte, pero había que plantearle los ejercicios de otra manera. Entonces, no solamente es universal, sino que también es un desafío hacia nosotros. Absolutamente. Tremendo desafío. Si quieres, continuamos, Alejandra. Invitamos a Fernando. Ahí está Fernando Luis Rolando, de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de Palermo. Él nos comparte su escrito Singularidad e hiperrealidad como horizontes articuladores entre el arte, el diseño y la educación. Fernando, ¿no tienes activado el audio? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Fantástico. Bueno, voy a compartir la pantalla, un segundito. Bueno, creo que todos pueden ver la ponencia, ¿no es cierto? La ponencia se llama Singularidad y hiperrealidad como horizontes articuladores entre arte, diseño e educación. Me escuchan hasta allí, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando bien? Sí, fuerte y claro. Sí. Fantástico. Bueno, la singularidad como origen y la singularidad como escenario actual. La singularidad como origen parte del concepto de que es algo poco frecuente o asombroso. Ya Nicolás de la Cusa en el siglo XV planteó que como sociedad deberíamos redescubrirnos para reconectarnos con nuestros orígenes. Esos orígenes tenían que ver con el asombro del hombre
frente al fuego, frente a sus primeros descubrimientos. Vamos hacia el hombre prehistórico inclusive. ¿Para qué? Para abandonar estereotipos. ¿Cuáles son los problemas actuales? Bueno, pensamientos estereotipados, de los cuales vemos muchos, en muchas partes, en todo el mundo, versus pensamientos singulares. Es una gran disyuntiva, es un tema que produce una gran tensión. Modelos de diseño desactualizados, si lo llevamos al campo del diseño, versus innovación y disruptividad. Un pensamiento circular, precisamente en el Día de la Amistad, en el Día de los Amigos, es, en 1969, este día, el hombre llegó a la Luna. ¿Y cómo llegó a la Luna? 10 años antes, el presidente Kennedy se propuso ese sueño, se propuso de que el hombre llegara a la Luna, y los rusos también trabajaban esa idea, y proyectaron esa idea mucho antes de que esto fuera posible. Pero eso era un pensamiento singular, era imposible, ni siquiera piensen que en el año 58-59 recién empezaba la carrera espacial, y dijeron, bueno, vamos a llegar a algo que está a 300.000 kilómetros por segundo y vamos a poner un hombre allí. ¿Qué nos ofrece la singularidad como articulador de tendencias en los próximos años? En primer lugar, el comienzo del fin de las cárceles creadas por los sistemas monetarios, que es algo a lo cual asistimos hoy en día, desgraciadamente, a nivel mundial. Vemos cómo las sociedades son prisioneras en diferentes épocas, en diferentes lugares, de sistemas centrales, llamémosle de monedas, que regulan la vida de las sociedades. Y esto pasa tanto hoy en Europa, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Argentina, ni hablar con la inflación o hiperinflación, y en muchos países. Los sistemas monetarios nuevos pueden cambiar esta cuestión. La conectividad digital a nivel global, a través de ¿qué? Del Internet satelital. Es decir, la llegada del concepto de Internet a todas partes, a todos los lugares. La realidad aumentada, virtual y mixta, que se volverán globales. Habrá más productos creados con diseño inteligente. Los productos ya no son algo simplemente que tiene que ver con una estructura convencional del producto, sino que abarca su comportamiento nanométrico, lo que puede modificar a nivel de la realidad o del usuario, y cómo interactúa con el usuario. Y por supuesto la colaboración entre la inteligencia artificial y la humana. No son enemigos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a exponenciar esto. Ya hace muchos años se trabaja en sistemas expertos, bueno, en la actualidad podemos ir más lejos. Habrá energía renovable barata y abundante, en la época donde no hay gas, donde de repente hay una guerra. Rusia plantea el tema de cerrar el grifo del gas en muchos países, y todavía usamos combustibles fósiles que son contaminantes. Bueno, las energías renovables nos pueden dar una enorme respuesta, y América sabe mucho de esto. América tiene la energía eólica, la energía solar, tiene todo para poder desarrollarlo. Los vehículos autónomos y los autos voladores redefinirán nuestra manera de generar viajes, generar las ciudades, las autopistas. La producción bajo demanda y la entrega por pedido creará una economía instantánea de las cosas. ¿Qué quiere decir? Diseñaremos productos sin stock. No tendremos stock, los stocks se irán generando a medida que los productos sean necesarios, y el diseño se irá modificando en función de la demanda, y eso dará mejor lugar a generar nuevos productos, a generar nuevos proyectos de investigación en ese campo. Mejorar la capacidad para sentir y aprender en tiempo real dentro del ciberespacio. Esto que vemos, las interfaces planas en el mundo de la comunicación interactiva, llamémosle Zoom, llamémosle la metáfora de escritorio, llamémosle Google Meet, es solo el comienzo de desarrollos mucho más complejos, donde los trajes, el metaverso y los espacios pueden alcanzar un nivel mucho más complejo, e incluso sin los trajes. Ahora después vamos a ver algo. Y las interfaces cerebros-computadoras crecerán en la nube a modo de integración entre nodos y redes neuronales. Por eso comenzamos a hablar de computación cognitiva, estudio de las estructuras de redes neuronales, biotecnología y bioinformática, expansión de la nanotecnología, expansión de la inteligencia artificial ayudando al conocimiento humano,
creatividad a nivel real y a nivel sintético, y la proyección de las realidades simuladas generando nuevos escenarios. ¿Es posible crear nuevas realidades? Sí. ¿Es posible salir de las realidades estereotipadas? Sí. ¿Es posible vencer el espacio físico? Sí. Bueno, hay una universidad que hace años que está trabajando en esto, formada por desarrolladores de Silicon Valley, que plantea todo este tipo de desarrollos en esa dirección y en otras direcciones. Imaginemos otras realidades, son posibles, no hay una única realidad. Sé que nosotros, por cuestiones económicas y sociales de nuestros países, siempre sentimos como que estamos en cárceles o en esquemas que se repiten. Hay otras realidades que son posibles. Esto que están viendo aquí es una clase en la Universidad de Palermo, unos meses antes de estallar la pandemia, año 2019. Los alumnos trabajaban en un espacio donde lo que hacíamos era proyectar la virtualidad, no ya dentro de un casco, de un traje o de una realidad mixta aumentada o de otro tipo, sino en el mismo espacio del aula. El ciberespacio se integraba al espacio del alumno. La idea de este proyecto era que esa diversidad de ese alumno pudiera integrar sus imágenes, nosotros interactuábamos con ellos y eso a su vez se podía expandir a nivel global. Las aulas dejan de ser 4 paredes, dejan de tener límites y pasan a ser una interconexión a nivel global. Fue posible, se hizo en 2019 y luego la pandemia nos aisló a todos. Aquí tienen otro ejemplo de esas proyecciones que tomaban todo el aula e interactuaban con eso. Y acá tiene algo más complejo todavía, que es la realidad a la cual podemos acceder. Podemos construir cualquier tipo de realidad en el mundo sintético. No necesariamente la realidad es la de los egipcios, la de Brunelleschi, la de Picasso, no es 2D, 3D o 4D, puede ser una realidad multidimensional y es hipersensible con nosotros. Imaginemos enseñar o crear cosas dentro del hiperespacio, dentro de la hiperrealidad. Por eso digo, está todo abierto y el costo es prácticamente inexistente. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias Alejandra, gracias Bernardita por esta invitación. Gracias, Fernando. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar con Vanessa, con su ensayo del número 5, es un número perfecto, análisis del spot del perfume Chanel número 5, y su diálogo con la obra El bautismo de Cristo, de Piero della Francesca. Vanessa es de la Universidad del País Vasco, España, Unifax, Instituto Ánima de Brasil. Pues muchas gracias a todos que están aquí, a Alejandra, que me ha invitado a la ponencia, y un saludo a todos los congresistas. Bueno, mi artículo muestra cómo el arte inspira o dialoga con el diseño de publicidad. Analizamos el film publicitario Le Loup, que es el lobo de Chanel número 5, en un estudio comparado con la obra de arte El bautismo de Cristo, de Piero della Francesca. Al elegir ambos momentos de arte y de la estética, uno renacentista, otro actual y mediático, se pueden percibir los entroncamientos y las redes de significados subyacentes a las obras y que resuenan en el sujeto espectador. Empecemos con El bautismo de Cristo, una de las obras más significativas de Piero. La estructura que subyace en esta pintura constituye aún en la contemporaneidad una fuente de inspiración para muchos diseñadores. Se trata de la representación de un episodio del Nuevo Testamento que muestra el bautismo del Hijo de Dios. El cielo azul se destaca sobre la cabeza de Jesús y una paloma con sus alas abiertas se confunde con las nubes blancas. Si tomamos la cabeza de la paloma como centro para un compás, veremos que en un círculo está inscrito en la parte superior del cuadro. En la parte inferior de la pintura, un cuadrado subyace de la misma manera que el círculo. El círculo representa el cielo, lo celestial, y lo cuadrado, lo terrenal, lo humano. Cielo y tierra se funden en la figura de Cristo, el Hijo de Dios,
celestial hecho carne, divino y humano a la vez. El rayo vertical, invisible, del círculo procede de la cabeza de la paloma y pasa justo en medio de las manos de Jesús, señalando el Espíritu Santo que baja sobre él y la purificación a través del bautismo. El Hijo y el Espíritu Santo están pues evidentes, pero no hay imagen explícita de Dios Padre. Él se hace presente en la estructura misma del cuadro, metaforizado en el círculo que envuelve la cabeza y el pecho de Cristo. De esta manera, la Trindad se manifiesta en este cuadro en las formas geométricas, pero está metaforizada a su vez en las figuras de los 3 ángeles ubicados a nuestra izquierda. La Trindad se inscribe todavía en un triángulo composicional cuyo ángulo agudo superior se sitúa en la cabeza de la paloma y se proyecta a los cantos inferior derecho e izquierdo del cuadro y que contiene la totalidad de la figura de Cristo. Piero de la Francesca utiliza los elementos geométricos para señalar la perfección del acto del bautismo, la perfección del Hijo de Dios, de los ideales renacentistas que mostraban lo divino encarnado en figuras humanas y la armonía del propio cuadro en sí. Convocamos ahora el spot El Lobo de Chanel para un estudio comparado de la obra de arte Bautismo de Cristo. El film fue dirigido por el renombrado director francés Luc Besson en 98, que le imprime belleza y calidad de imágenes al lado de un primoroso cuidado técnico. La primera imagen del anuncio es un plano general en cámara alta donde una suerte de abismo metálico de una nave espacial se dibuja a una cierta distancia del espectador. Una figura femenina con vestido rojo de bailarina se desliza sobre una estructura semejante a un puente que termina en un círculo que recuerda la cerradura de combinación de una caja fuerte. Un gran número 5 se destaca en el interior del dispositivo de una puerta blindada, cuyos límites no están visibles. Puente y mecanismo forman una imagen que nos remite al agujero de una cerradura. De esta manera, el tema del secreto ya está anunciado desde el inicio del spot. La cámara se aproxima de la puerta de acero y muestra en primer plano el número 5 mientras se abre deslizándose verticalmente. La estructura rectangular de la puerta de metal está enmarcada por otra gran forma circular. Rectángulo y círculo se unen para dibujar la imagen de entrada del castillo. Al lado derecho de este portal se observa una cerradura electrónica de código numérico. Pero aquí el PIN, la llave secreta, ya está revelado de antemano al visitante el número 5. Si el secreto se reveló de antemano, el spot se propone desvelar el secreto por tras del secreto, es decir, el misterio de un secreto. El número 5 comparece como el número perfecto que tanto en su forma como en su contenido conducen a un concepto de perfección. Para llegar a este significado tendremos que recorrer el trayecto que el spot nos indica y está en el capítulo que presentamos en el libro. Un plano detalle de la mano derecha, construido como un plano subjetivo del espectador, muestra la retirada de un frasco de perfume, Chanel número 5, de una pared revelada con varios frascos apilados. La asociación es inmediata. Las barras de oro son los frascos de Chanel.
Lo que la caja fuerte contiene, que brilla y destella con tamaña intensidad, es una colección de frascos de Chanel número 5. En el spot de Chanel, el lobo no es feroz, como en el cuento de hadas. No amenaza, pues metaforiza el propio perfume por relación de justaposición de imágenes. Su piel es tan negra como el número 5 y su lengua roja como el vestido de Caperucita Chanel. El número 5, a primera vista, no parece perfecto, pero alcanza tal estatuto cuando se asocia a Chanel y a su perfume. En el análisis, llamamos la atención sobre la estructura y el diseño del número 5. Está formado por un cuadrado en la parte superior y un círculo en la inferior. Es la fusión de lo divino y lo humano, lo masculino y lo femenino, aire y tierra, sagrado y profano, ojo y espejo. Es el número perfecto. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Estamos justo en el tiempo. Vale, perfecto. Muy interesante este análisis desde la semiótica, y desde la semiótica nos vamos a trasladar al otro artículo, que es de Blade Runner a Blade Runner 2049, Ficciones del diseño, el diseño como ficción, de Eduardo Russo, quien analiza y compara ambas películas. Bien, gracias Bernardita, gracias Alejandra. Voy a compartir con ustedes una pantallita, más que nada para poder compartir unas imágenes y algunas frases sueltas. Ahora detengo la pantalla y paso a compartir. Por aquí estamos, a ver si se puede ver bien. ¿Están viendo bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Buenísimo, bueno. Y vamos a tratar de ajustarnos a los 8 minutos. Bueno, vean, lo que yo traté de hacer, no me referí de una manera directa a los 2 años y medio que estamos atravesando, pero de alguna forma esto siempre se va filtrando, lo que uno va viviendo en todo este tiempo. Y en relación a este doble análisis que presento en este ensayo, que trabaja dentro de lo que podemos llamar en un sentido amplio el terreno de la distopía, siempre las interpelaciones al presente aparecen ahí dibujadas, quiera lo uno o no, ¿no? En principio, esta forma de ver la ficción cinematográfica del ángulo del diseño que propongo acá, tiene ese contacto con la distopía, que de alguna forma es como la contracara de lo que planteaba Fernando en su exposición con un contexto fuertemente, poderosamente utópico, ¿no? Esta forma de pensar en la imaginación de los futuros posibles del terreno de la distopía, es muy seductora. La distopía, ustedes vieron que de pronto es extremadamente capturadora, extremadamente seductora, hasta el momento que, como nos suele ocurrir en las últimas 2 temporadas y algo, nos toca vivirla, ¿no? Y de pronto cierto tipo de ficciones aparecen como relatos admonitorios o relatos que tienen que ver con ese término que en inglés se llaman cautionary tales, ¿no? Que traducido de una manera un tanto castiza quedarían como relatos con moraleja, pero acá no es tanto la moraleja lo que importa, sino la forma en que imaginar otros futuros, imaginar otros mundos, imaginar situaciones radicalmente diferentes a la que nos toca vivir. En realidad se trata de ejercer alguna crítica, alguna interpelación al tiempo presente, ¿no? La primera película que acá estamos haciendo referencia es Blade Runner de 1982. Cuando planteé este artículo, bueno, no importaba tanto el número redondo, pero ahora ha quedado así. Tiene que ver con una película hecha en el año 82. Esto que vemos aquí es una afirmación del mismo Ridley Scott. Traduciéndolo de una manera un tanto creativa, podemos pensar que podría ser algo así como: en algunos momentos el diseño es el mensaje, ¿no? El diseño es lo que se afirma, el diseño es lo que se está declarando justamente. Y el año 1982, esta película, que fue un éxito lento, en realidad no fue una película que tuvo una gran recepción en su etapa inicial, fueron críticas mixtas que recibió. Se fue integrando de poco la cultura popular y a lo largo de 40 años, estamos justamente ahora en el 40 cumpleaños de este film, se produjo un impacto que tuvo que ver más con la presencia
el fin de las pantallas electrónicas, en el momento en que los años 80 se producen los alquileres en videoclubes, y eso que no fue exactamente un éxito en el momento de taquilla, desde el lanzamiento de la saga, se empezó a cultivar como una película que trabajó de una manera lenta, pero muy impactante la imaginación popular a lo largo de 40 años. Tanto así que de pronto, 35 años más tarde, en el año 2017, aparece una secuela, Blade Runner 2049, que es la otra punta de la comparación que aquí propongo, la relación del impacto del diseño en el film, que tiene que ver con esto que planteaba Scott, ¿no? Scott es un realizador que en ese momento que accede al cine, a final de los años 70, antes de hacer esta película, hizo un par de largometrajes, viene del campo de la publicidad y originalmente había sido formado como artista visual y director de arte, y accede al cine a través del diseño. El eje que propongo para analizar de Runner, la original de 1982, tiene que ver con esta idea de un futuro trabajado por lo que uno podría llamar un ánimo claramente distópico y también muy interpelado por desarrollos que no solamente hacen a la novela de la cual procede, de Philip K. Dick, que sueñan los androides con ovejas eléctricas, sino al mundo del cómic, al mundo del diseño gráfico, al mundo del diseño industrial, al mundo de las artes visuales, y de pronto todo eso genera un espacio en el cual el diseño aparece como potenciador de ficciones. En el caso particular de la película original, si la recuerdan, recordarán que de pronto el ámbito de la ciudad, una ciudad del futuro, una mezcla entre Los Ángeles y San Francisco, pero también condimentada con elementos de Nueva York y de Hong Kong, estaba proyectando una existencia extremadamente compleja en el año 2019, algo que se ahora es nuestro pasado, pero que de alguna forma u otra en aquel momento era un futuro lejano, en 1982, ¿no? Y el diseño como matriz ficcional de la película se centra en ese espacio de la ficción que al mismo tiempo de pertenecer al mundo de la ciencia ficción, también está muy trabajado por unos elementos muy poderosos provenientes del policial negro, el así llamado film noir, ¿no? Esta mezcla de ciencia ficción y cine policial negro ha provocado tanto impacto en cómo imaginar un futuro que 40 años más tarde uno podría asegurar que se cuentan por decenas la cantidad de ficciones que han sido trabajadas con esa forma de pensar un futuro en el cual el deterioro, la obsolescencia planificada, cierto tipo de perfiles donde lo humano se mezcla cada vez más difusos en relación a la presencia de humanos artificiales en relación a humanos nacidos biológicamente, y aparece conectadas con elementos que tienen que ver con el mundo del diseño también en cuanto a la creación de algunas existencias que pertenecen al orden de los objetos, lo que en ese momento se empiezan a pensar como prototipos diegéticos. Acá estamos usando una palabra, diégesis, que tiene que ver con la creación de mundos ficcionales en el cine, es el mundo representado y la historia que ocurre en ese mundo, y dentro de la imaginación de Blade Runner uno puede ver que es otro tipo de presencias tecnológicas extremadamente poderosas, muy en particular, por ejemplo, los vehículos, los llamados spinners, los vehículos que sirven para que los personajes deambulen en esa ciudad del futuro y que vivan unas cuantas de las peripecias que ahí les tocan. Bueno, esta conjunción de diseño como ficción y de la ficción potenciando cuestiones que tienen que ver con el ámbito del diseño, se va a ver como un desafío cuando uno empieza a pensar al mismo tiempo de la idea de una sobrevivencia posible en ese mundo del futuro, como puede ser una secuela radicada en el ámbito del año 2049. En este caso, el campo de Blade Runner 2049 piensa no tanto lo urbano y la presencia de esta ciudad del futuro y estos vehículos y esta forma de pensar las fronteras del humano en una perspectiva posible, sino un estado casi pensando en términos de ruinas y de periferias destruidas, por lo que uno ya puede pensar como una dimensión de antropoceno, pensando esto como una era geológica donde el ser humano ha producido las condiciones fundamentales del deterioro de su existencia, un antropoceno autodestructivo, y también en relación a lo que pueden ser esas ruinas periféricas de un capitalismo exacerbado, ¿no? En relación a la cultura material del diseño que uno puede ver en de 1982 y todo lo que hace a una cierta conexión con la dimensión tecnológica en cuanto a fabricación de objetos y la fabricación de humanos artificiales, acá lo que aparece potenciado fundamentalmente es la dimensión de las fantasmagorías, pensados como presencias crecientemente virtuales
incluso en pugna por la obtención posible de cuerpos físicos, cuerpos materiales. Y al mismo tiempo, lo que es interesante pensar esta segunda distopía ubicada en el año 2049 es no solamente su carácter episódico, ya que no es una película especialmente redonda en su narración, sino que tiene una estructura que uno puede pensarla como algo en curso, que va a progresar seguramente en una futura serie que se está en este momento elaborando, sino, que es lo más impactante tal vez, no tanto un diseño de un futuro posible, sino un futuro con un pasado Eduardo, devastador. Sí, ya voy estamos cerrando. con el tiempo, sí. Entonces, esta humanidad ampliada a la que se enfrenta justamente la película, se enfrenta a un horizonte que resuena especialmente dramático entre nosotros, que es el de una posible extinción. Para terminar justamente con este resumen, los paradigmas que están en juego en esta doble dimensión de Blade Runner 82 y Blade Runner 2017, es justamente pensar la distopía como una crítica y como una plataforma imaginaria para interpretar nuestro presente, al mismo tiempo de un paradigma fundado en lo que era un diseño pensado todavía con una base material fuerte en relación a la proyección cinematográfica. Acá aparece exploración con un imaginario lanzado hacia lo digital y a la exploración de lo virtual en términos que son al mismo tiempo tan seductores como inquietantes. Bueno, solamente eso, disculpen si me excedí un poquito más, y cualquier cosa lo siguen viendo en la lectura del artículo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Debo reconocer que cuando leí el artículo de Eduardo, me creó un cierta resquemor, digamos, pero yo no era tan fanática de las distopías. Debo confesar que ahora sí, que las tomo un poco como lo que decía Eduardo recién, ¿no? Como una crítica, como una posibilidad de vislumbrar un pensamiento crítico hacia el futuro. Y entonces, cuando leí el artículo de Eduardo, miré la Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Y entonces, hecha en 2017. En ambas lo que encontré, que además es importante para mi disciplina específica, ¿no? Es que los dos hacen un uso de la fotografía, además, con una cuestión de diferenciar visión y mirada, con una cuestión de la fotografía como un elemento importante para activar la memoria, y eso realmente es sumamente interesante en ambas películas. Y la de 2017, ¿no? Como hacía alusión también Eduardo recién, también trabaja un poquito el tema del antropoceno, que es un tema que también se ha convertido en un tema muy importante en los últimos años, ¿no? Y que también muestra con la mención a un apagón, con la mención a una tormenta, por ejemplo, con una plataforma, con una atmósfera gris, digamos, ¿no? Va planteando también esta cuestión entre en las consecuencias del antropoceno, también una sincronización entre lo virtual y lo real, ¿no? Y la verdad que las dos películas, la primera que se convirtió con los años en una película de culto, y la segunda que le vamos descubriendo también cada día nuevas aristas, ¿no? Se convirtieron en grandes películas distópicas. Gracias, Alejandra. Seguimos, vamos a rebobinar un poco y vamos a volver a diseño y educación, y vamos a presentar a Hugo Rojas y a René Pereda. Va a presentar hoy día a Hugo Rojas. Él va a explicar, nos va a contar la experiencia del Lab U, una experiencia transdisciplinaria avanzada en el campus a partir de la transformación digital de los territorios. Le hace una conexión del rol del diseño dentro de un territorio, digamos, como la academia se hace cargo de vincularse con el territorio en que ella se desempeña. Hugo, tienes 8 minutos. Gracias, Bernardita. Voy a compartir una presentación que preparamos. Ahí está, ¿no? ¿Se ve? Sí, bien. Lo vemos. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Hugo Rojas. Lo que voy a presentar es un ensayo que hemos desarrollado junto a René Perea. Yo voy a hacer la cara visible en este momento. René, por razones de compromiso que no pudo eludir, no va a estar presente, así que me quedó el encargo, digamos, de exponer a nombre de los dos. Como dice Bernardita, y aprovechando los 8 minutos, lo que voy a contarles, a compartirles, tiene que ver con un proceso que estamos llevando a cabo ya formalmente, porque inicialmente esto partió desde una experiencia de pregrado en asignatura, hace un par de años, antes del 2020 ya se estructuró en una unidad de trabajo que es este laboratorio U, ¿no es cierto?, que como se señaló está enfocado al desarrollo de la transformación de los territorios, de las comunidades y en particular en las ciudades, ¿no es cierto?, la transformación digital de esto. Y eso lo hemos articulado a partir de esta unidad en un proceso que integra, en un proceso de aprendizaje que integra actores académicos, actores públicos, actores privados, de empresas privadas, ¿no es cierto?, y la comunidad. Entendemos, digamos, que la ciudad es una arena de innovación que se ha ido intensificando con mucha fuerza a partir de la emergente empuje que ha habido estos últimos 2 años de las tecnologías, de las TICs en particular, y también otras que están relacionadas a telecomunicaciones, como telecomunicación de quinta generación, o procesos, digamos, de inteligencia artificial, y como dije delante, a partir del proceso de la integración de nuevas plataformas tecnológicas de telecomunicación como el 5G, lo que se conoce como el IoT o el Internet de las cosas en red, por decirlo de algún modo. Esto es bien interesante a nuestro juicio, desde la perspectiva de que cuando uno habla de ciudad tiende a asociar, digamos, un espacio pertinente para la arquitectura y el urbanismo, que nosotros creemos que hoy día el desafío está puesto precisamente en el desarrollo del valor de uso de la ciudad. Por lo tanto, es un asunto que tiene mucho y creemos que está intrínsecamente ligado al tema del diseño, el diseño de las interacciones, el diseño de la experiencia, al diseño de la nueva objetualidad, al diseño de los servicios, al diseño de los procesos, al diseño del vivir en red. Por tanto, nos hemos volcado y hemos hecho los esfuerzos académicos para integrar esta arena de innovación, que es la ciudad, y validarla como una arena de aprendizaje, donde concurren distintos actores. Como señalé antes, aquí hay un esquema de un modelo de innovación de cuádruple hélice, donde se articula a partir, digamos, de esta fuente la participación activa y por tanto permite, ¿no es cierto?, de forma práctica y útil, vincularse a necesidades presentes, emergentes y desafíos que hoy día están muy puestos, al menos acá en Chile y, bueno, y a nivel global, en los asuntos de carácter social, en los asuntos de carácter medioambiental, y que donde las tecnologías digitales son grandes habilitantes para poder hacer un desarrollo más pleno y más amplio de lo que son nuestras prácticas humanas. Entonces, concurren estas 4 dimensiones, podríamos decirlo. Probablemente es más fácil convocarlos que hacerlos andar, todos juntos, coordinados en los tiempos, o en una línea de tiempo que está asociada al desarrollo de un proyecto. Y quizás la mayor demanda y el mayor esfuerzo ha tenido que ver precisamente con gestionar este proceso con estos incumbentes. Pero aquí sucede lo interesante, que la oportunidad del desarrollo de lo nuevo,
de la innovación se hace exponencial. Ya no es, al no ser lineal, empieza a incrementarse las oportunidades y las posibilidades tanto de aprendizaje como de nuevo desarrollo. Entonces nosotros hemos estructurado, ¿no es cierto?, un modelo que lo hemos denominado XTAC, que opera o que se articula desde esta unidad, conocida como Laboratorio U, XTAC, que representa precisamente una suerte de acrónimo de la experiencia transdisciplinaria avanzada. Trabajamos con alumnos de titulación y de practicantes de los últimos años, donde concurren y donde hay distintos roles en los actores que participan a propósito de una problemática dada. Hoy día nos encontramos hace 2 años trabajando en una escala barrial, en un proyecto, o más bien un programa que lo hemos denominado BIF Barrio, que es la gestión inteligente del barrio. Estamos trabajando en un barrio modelo para levantar un piloto en la ciudad de Viña del Mar, acá en Chile. Es un barrio emblemático donde los actores de las juntas de vecinos, centros culturales, instituciones de estudio, comercio, etcétera, digamos, todos aquellos que constituyen el ecosistema de vecinos y usuarios de ese barrio, han tenido una participación activa en poder establecer desde un enfoque de laboratorio urbano vivo, de un Urban Living Lab, por parte de ellos como comunidad, qué es lo que ellos visionan como proceso de transformación digital para su barrio, en el sentido de establecer qué es lo que quisieran cambiar, pero también qué es lo que quisieran mantener, y además qué es aquello que quisieran traer a valor presente y que quedó atrás o se ha perdido. Y esto en coordinación con distintos actores que son académicos, privados, de la industria de la tecnología. Nosotros tenemos un socio Hugo, muy te voy a importante. tener que pedir cerrar casi, ¿ya? Perfecto. Y por tanto hemos conformado, digamos, esta estructura donde los alumnos en el proceso de relación, ¿no es cierto?, junto a estos distintos actores sectoriales y de distintos niveles, han ido desarrollando su proceso de aprendizaje activo, ¿no es cierto?, en un ambiente de complejidad donde las tecnologías, el territorio, la historia, el capital territorial, la topografía, el clima, etcétera, inciden en su proceso de aprendizaje. Eso. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Nos está quedando poquito tiempo y queda solo una presentación. Cristian les puso en el chat que la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño, está armó una red de investigadores en diseño, se inauguró este año, así que están todos convocados y convocadas a formar parte de esta red, para que si quieren y están interesados, puedan tomar nota. Y por último, nos queda Leandro Ibáñez, que va a cerrar este coloquio de investigadores y esta presentación del cuaderno con su The COVID-19 Visual Project, o cómo la fotografía contemporánea aborda una crisis mundial. Él es de la Universidad de Palermo y de la Universidad de las Artes Argentina. ¿Estás, Leandro, por ahí? Sí, sí, Bernardita, acá estoy. Ahí está. Gracias. Acá estoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Bernardita, muchas gracias, Alejandra, por el espacio, y bueno, y a la universidad ambas universidades por también la posibilidad de poder trabajar estos ensayos de una manera más contemporánea. Yo les quería compartir, mientras que voy hablando, les voy a dejar acá en el chat el link del espacio del cual voy a estar conversando, por si alguno lo quiere ir siguiendo en paralelo. Este trabajo en particular se enmarca en un análisis de cómo diferentes espacios del arte contemporáneo, y en particular la fotografía contemporánea, que es la disciplina en la cual yo propongo mis estudios, fueron abordando o fueron pensando el mejor modelo de análisis para la pandemia de COVID-19.
En esa estrategia se hizo un relevamiento de diferentes plataformas alrededor del mundo sobre cómo se iba enfocando, cómo la fotografía contemporánea iba enfocando las posibilidades de abordaje del COVID-19, y en particular esta plataforma, la que les dejé ahí en el chat, covid19visualproject.org, es una plataforma que se inició de manera colectiva. Esto quiere decir, la plataforma en sí misma se ubica en la provincia de Cortona, en Italia, a partir de un festival internacional de narrativa visual. Ellos lo que proponen, sus actividades que se iniciaron el 11 de mayo del 2020, proponen ser un registro no solamente fotográfico, aunque fuertemente su lenguaje es el fotográfico, sino también con una presencia de lo fílmico, del sonido, de las diferentes redes sociales y de la escritura. Entonces combinan estos diferentes modos de pensar la realidad a lo muy específico que nos propone el arte contemporáneo, para ver cómo en el mundo se fue tomando, se fue visibilizando algunas cuestiones específicas que este proyecto particularmente nos propone. Acá quiero hacer dos salvedades que vienen de la investigación. Una tiene que ver que es una mirada completamente eurocentrista, que solamente se puede leer en dos idiomas, en inglés y en italiano. Por supuesto que uno después lo puede traducir mediante alguno de las aplicaciones de Google o de Google Chrome, pero digo, me parece que ahí es un punto de partida, ¿no? Digo, como desde Italia, desde el eje de alguna manera de Europa, nos proponen hacer una mirada del mundo, ¿no? Nuevamente, nosotros estamos como mirando hacia Europa. Bueno, más allá de esto, es interesante que las propuestas que van llegando, porque es una propuesta colectiva, o sea, esto está abierto, por supuesto que hay un proceso de curaduría previo, pero está abierto a todos los autores y autoras del mundo, pero fuertemente las publicaciones que se observan son de Italia, de procedencia italiana, francesa, británica, española, belga y rusa, y en una menor medida, mucho menor, algunos trabajos de América Latina, del África y de Asia. Y es interesante cómo segmentan las posibilidades de abordaje desde una estructura de 7 capítulos y un capítulo introductorio que sería el capítulo 0. Yo traté de resumirlos todos en algunos ejes temáticos para poder hacer este análisis que tienen que ver con la salud, la economía, el espacio público, la vida privada y el futuro, o lo que denominan como nuevo mundo, ¿no? A partir de eso, ese entrecruzamiento que propone la plataforma tan estipulado, este ensayo lo que propone es, bueno, ver cómo se entrecruzan, ¿no? Digo que hay varios elementos que se pueden relacionar. Y en relación, y vuelvo a repetir, digo, esta estética relacional que propone Visual Project, y tomo las palabras de Nicolas Borloo, la obra de arte consiste en un dispositivo formal que genera relaciones entre personas. Es un proceso social, cuya principal característica es considerar el intercambio interhumano en tanto objeto estético de pleno derecho. Y ahí es interesante porque la estética que propone la plataforma es una estética cruzada, o una estética, si se quiere, periférica, donde uno puede hacer un abordaje de abajo hacia arriba, pero a la vez las obras se ven de manera hacia los costados, ¿no? Digo, en una orientación horizontal. Entonces, ese entrecruzamiento entre obra, modos de pensar, nos permiten esta complejidad de la sociedad, pero particularmente de una sociedad en el marco de COVID. Ya finalizando, me parece que es interesante pensar en la estructura o el pensamiento de la postfotografía, cómo se está insertando en el arte contemporáneo, también como un proceso histórico y tecnológico, donde ya no hay un soporte digital, perdón, analógico, sino que hay un soporte digital, pero que además esta nueva postfotografía también irrumpe con otros procesos de la narrativa visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos fotógrafos que generan video, fotógrafos o fotógrafas que generan sonido, que generan literatura, y todo esto cómo se va entrelazando con lo que sucede en diferentes partes del mundo. Ya no hay una mirada única de la fotografía, sino que hay una ruptura que nos propone el arte contemporáneo. Y en ese sentido,
Ya, sí, para cerrar, quiero tomar una cita también de Borrow, que me parece interesante, que es: la obra de arte contemporánea no se ubica como la conclusión del proceso creativo, sino que es un producto finito para contemplar, un sitio de orientación, un portal, un generador de actividades. Se componen combinaciones a partir de la producción, se navega en diferentes redes de sentido y se insertan las propias formas en líneas ya existentes. Bueno, me parece que más allá de las críticas que le podemos hacer a esta plataforma, es interesante lo que nos propone, las múltiples lecturas que nos propone y por supuesto desde un lugar de pensamiento crítico. Muchas gracias, Leandro. Perfecto. Nada, tenemos apenas 10 minutitos por si alguien quiere comentar algo de alguien sobre alguna locución. Nos encanta este gesto de Néstor de aplaudir a cada uno de los que hicieron su charla. Me parece muy simpático realmente. Por mi parte, yo también quiero agradecerles un montón cómo cada uno preparó sus ensayos y cómo cada uno preparó su presentación de hoy. Estamos con Bernardita sumamente agradecidas. Quiero agradecerle a Cristian también por el apoyo logístico. Y bueno, si tienen alguna preguntita, acá estamos. Yo aprovecho de agradecer a Alejandra su generosidad. Me encanta trabajar con ella. Ya llevamos 3 años o 4. 4. Esperemos que sigamos en esta relación que tenemos, y agradecer a la Universidad de Palermo, que es muy generosa en la apertura que tiene hacia las universidades latinoamericanas, en ofrecer una plataforma de encuentro en español, que son escasas, digamos, de nuestra lengua. O sea, por lo tanto, súmense a la iniciativa de participar en esta red de investigación. Eso no es el tiempo, pero muchas gracias a todos, porque no podemos hacer esto sin la colaboración y la suma de las fuerzas de ustedes, de el amor y la pasión que colocan en cada uno de sus textos. Exacto, el tema de la pasión por la investigación, el tema de la pasión por ir un poquito más allá, realmente se ha visto en todos ustedes y eso es genial, y significa también que tanto Bernardita como yo los vamos a volver a convocar. Sí. Así que nos lo esperamos para el próximo encuentro 2023. Ya le estaremos llegando a invitación. Exacto. Bueno, muchas gracias.